Buenos días nuevamente, segundos medios del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Nos encontramos hoy día, 1 de diciembre, en una nueva clase de química. El día de hoy vamos a hacer un repaso para la prueba, cuyo objetivo de la clase es aplicar los contenidos vistos anteriormente. De esa forma, entonces, vamos a, primero que todo, realizar una revisión del temario que entra en la prueba, donde que yo se los adjunté en el webclass, pero si alguien no lo ha visto, aquí está detalladamente qué es lo que vamos a preguntar ese día. El temario básicamente consiste en, nuevamente, las características del carbono. ¿Por qué decimos que es un elemento tetravalente? Recordar que es porque tiene 4 electrones que están dispuestos a formar enlace. ¿Ya? Ellos quieren enlazarse con un mejor amigo. ¿Y cuál era el mejor amigo del carbono? ¿Con quién le gustaba enlazarse a él? El hidrógeno. El hidrógeno, excelente, Claudio. Entonces, por la misma razón, ya él se considera un elemento que tiene una electronegatividad intermedia. Ya la electronegatividad es esa capacidad que tiene un elemento para poder atraer las cargas negativas hacia él. Entonces él dice, chuta, como el hidrógeno tiene un electrón y yo también tengo 4 electrones alrededor mío, si él me comparte ese electrón, podemos formar un enlace. Y ese enlace forman estas estructuras que se llaman hidrocarburos, que las podemos representar en estas cadenas que nosotros hemos estado estudiando, o también a partir de una fórmula molecular. Cuando hablo de forma molecular o de fórmula molecular, estamos refiriéndonos a cuando escribimos la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos juntitos. Por ejemplo, C5H12. Ahí inmediatamente podemos evidenciar que hay 5 carbonos que están acompañados por una totalidad de 12 hidrógenos. Por lo tanto, eso entró en la prueba pasada y nuevamente va a ser parte ya de la materia que vamos a evaluar el día jueves. Es importante que ustedes como segundos medios tengan claro esas características del carbono. ¿Cuáles son los enlaces sigma? ¿Cuáles son los enlaces pi? También lo vamos a volver a preguntar. Recordar que eran estos enlaces que se formaban producto de la hibridación del carbono, que es cuando nosotros decíamos, tengo un enlace sigma, y si tengo otro arriba, ese es un enlace pi. ¿Ya? Y si tengo 2 arriba, son 2 enlaces pi, pero siempre va a haber un enlace sigma. Enlace sigma proviene de este enlace simple correspondiente al carbono con el hidrógeno. ¿Ya? Dentro de lo que se va a preguntar también el día jueves en la prueba, chicos, es importante reconocer alcanos. Recordemos que los alcanos son aquellos compuestos que se unen solamente por enlaces simples. Es decir, en los alcanos no van a haber enlaces pi. Pregunta de prueba, ¿ya? Podría ser lo siguiente. En la siguiente estructura correspondiente a un alcano, ¿cuántos enlaces pi se observan? Si no hay enlaces dobles o triples, no va a existir enlaces pi. Así que ojo, ¿ya? Ojo con eso, porque hay hartas preguntas relacionadas ya a la formación de enlaces sigma y de enlaces pi, ya reconocerlos en una estructura. Lo mismo, nombrar las cadenas, lo que hemos hecho. Nombramos la cadena más larga, contamos cuántos carbonos tiene, los enumeramos, vemos los radicales y obtenemos ya el nombre de esa estructura. ¿Quién rige esa estructura? Recuerden que es la unión de la química pura y aplicada, conocida como IUPAC. ¿Ya? Eso también es importante que ustedes sean capaces de aprenderlo. No es algo que yo como profesora de química diga, esto se nombra así. No, es la IUPAC quien reglamenta el nombramiento de cada uno de estos compuestos que tienen como componente central al carbono. ¿Ya? De la misma forma, determinar, por supuesto, cuál es la cantidad de hidrógenos que participan en una cadena de diferente cantidad de carbonos. ¿A qué me refiero? A la fórmula molecular. Yo les podría decir, se tiene una cadena que tiene 3 carbonos, que están unidos por enlaces simples. ¿Cuántos hidrógenos deben acompañar la cadena? Y ahí ocupamos esta formulita que conocemos de C2H2N+2, ¿ya? O CN, básicamente.
Hasta ahí, ¿preguntas del temario? Claudio, Monse, Alejandra, que están por aquí, Ricardo, Krishna, Valentina, Benjamín, todos los participantes de esta clase. ¿Tienen alguna duda respecto al No, temario? profe. No, profe. Ya. Todo claro, qué bueno. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a practicar con la guía evaluada, ¿ya? Yo sé que en la guía a varios les pareció extraño que hubiesen dobles enlaces, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay estructuras que tienen doble enlace? Entonces vamos a realizar un ejemplo, ya que corresponde al ejercicio número 1 de la guía que ustedes deben entregar de aquí al 9 de diciembre. ¿Ya? Entonces voy a escoger un color. Y me preguntan aquí, ¿cuál de las siguientes estructuras corresponde al 2-buteno? Entonces ustedes me van a decir, chuta, profe, pero es que siempre lo hemos hecho, tomar la estructura y nombrarla. Nunca nos entrega el nombre y reconocemos la estructura, que sería el inverso, el proceso inverso. Entonces, eso es lo que vamos a aprender y a ejercitar el día de hoy. Cuando me hablan del 2-buteno, nosotros tenemos que tener varios aspectos a considerar. Cuando hablábamos de but, ¿a qué prefijo nos estábamos refiriendo? ¿A qué carbono? ¿A un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos? ¿Cuál era el prefijo but? ¿Alguien del segundo medio se acuerda? 4, ¿no? Muy bien, Elías. Es decir, el but tiene 4 carbonos. O sea, ya identificamos que la cadena que nosotros tenemos que formar debe tener 4 carbonos. Podrían haber visto las alternativas y todas tenían 4 carbonos. Ok. 4 carbonos entonces. Realizamos el dibujito de nuestros 4 carbonos. Pero ¿cuál es la terminación que tiene esta estructura? ¿Termina en ano, en eno o en ino? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Puede repetir que Repito, no sé fíjate, si yo escuché mal o algo? ¿se me escucha mal? Porque igual tengo problemas con el internet. Es que estoy con datos, profe, por eso. Ah, ya, entiendo, Claudio. Ya, Fernanda dice termina en eno. Por supuesto, porque yo lo que pregunté, Claudio, y todo segundo medio, dije, ¿en qué termina esta estructura? ¿En ano, en eno o en ino? Y Fernanda nos responde que termina en eno. Entonces, cuando una estructura termine en eno, significa que tiene en alguna parte de su cadena un doble enlace. Porque cada vez que tengamos un doble enlace, ya no se denomina con el sufijo ano que habíamos aprendido de un alcano, sino que se determina por una terminación eno que hace referencia a este doble enlace que aparecía de la hibridación del carbono. Recuerden, chiquillos, que aquí todas las materias que hemos aprendido durante este semestre se interconectan, ¿ya? Nosotros hablamos hace unas 5 o 6 clases atrás de la hibridación del carbono. Y ahí la hibridación del carbono nos daba paso a enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y aquí nuevamente aparece el doble enlace. Y a esta figura le vamos a llamar alqueno. Alqueno es toda... alqueno. Un alqueno es toda aquella estructura que, aunque sea en una parte de su cadena, presenta un doble enlace. Y ustedes me podrían decir, pero profe, ¿y cómo vamos a saber nosotros dónde está ese doble enlace? Ese doble enlace va a estar donde indique el número. En este caso, ¿en qué carbono va a estar el doble enlace? En el 2. En el carbono 2. Por lo tanto, decimos, si este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, este es mi carbono 3 y este es mi carbono 4, de mi carbono 2 aparece un doble enlace para unirse con el carbono 3. Y ahí ya tengo esa estructura de alqueno. Pero yo podría decir, chuta, harto extraña la figura porque no he formado ningún otro enlace aparte del enlace doble. Entonces, una vez que determinamos dónde está ese doble enlace,
lo que se debe hacer es llenar con enlaces simples, porque solamente me están diciendo que en el carbono 2 hay un doble enlace. No puedo poner más. Si hubiese dicho 2,4 o 2,3, en el carbono 2 ponemos un doble enlace y en el carbono 3. Sin embargo, aquí nos están diciendo que solamente en el carbono 2 hay un doble enlace. ¿Me siguen o repito? Está bien, profe. ¿Segurísimos? Sí. Ya, los chiquillos están seguros. Quiero escuchar a alguna mujer. ¿Se entiende, chiquillas? Alison, Rebeca, Tania, Fernanda, Monse, profe, que está te por entiendo. ahí. ¿Sí, sí? Muy bien, ese pulgar hacia arriba, Ricardo. Excelente, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Unir, como estamos acostumbrados, con estos enlaces simples. O sea, aquí hay un enlace simple y aquí hay un enlace simple. Pero, ¿a cuántos hidrógenos como máximo se puede unir un carbono? ¿A cuántos hidrógenos como máximo? ¿Se acuerdan? Vamos, Claudio. A 4. ¿Quién está por ahí? Muy bien. No sé quién fue, pero felicitaciones a quien respondió que eran 4. Recordemos que el carbono es tetravalente. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Ya, Claudia, ahí para que vayamos acordándonos? El carbono es Sí, ya me acuerdo. tetravalente. Entonces, él como máximo puede formar 4. Y como ya está formando mi carbono 1 con mi carbono 2, se están uniendo con un simple enlace, me faltan Serían 3. 3. Entonces, tengo que ponerle 3 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le faltarán al carbono 2? Si ya tiene, ¿cuántos enlaces tiene ese carbono? Le faltan 2, Le faltan 2. A ver, mire bien. 3. Tiene 3 enlaces, ¿cierto? Sí. Tiene uno adelante, que es este simple, y tiene 2 Y 2. el doble. Entonces ahí tiene 3. ¿Cuántos le faltan para Falta 1. llegar a 4? Solamente le falta 1. Ahora, ¿cuánto le faltará al carbono 3? Lo mismo. Lo 1. mismo, 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 3 enlaces, para llegar a 4 tenemos que poner este hidrógeno. El hidrógeno viene a decirle, te falta algo, yo te ayudo. Como somos tan buenos amigos, yo vengo a llenar esos espacios que tú no tienes entre carbono y carbono. Ahí aparece el hidrógeno y le ayuda a completar su tetravalencia. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos le faltan? O sea, ¿cuántos hidrógenos le faltan al carbono número 4? 3. ¿Cuántos serán? Muy bien, Fernanda y Claudio, 3. Por lo tanto, de este ejercicio, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Letra A, B, C, D o E? A ver. La A. No. O sí. No. No, como que no está aquí la alternativa correcta, como que se me fue esto. A ver, espérenme. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4, ahí está el doble enlace. Ya, ahí la encontré. ¿Cuál será? Es la A. Muy bien, Fernanda. Es la alternativa A, la que nos habla acerca de la estructura que corresponde al 2-buteno. ¿Qué aprendimos acá, chiquillos? Cada vez que termine en eno es porque la estructura tiene un doble enlace, ¿ya? Cuando tiene solamente enlaces simples, alcano, prefijo, o sea, sufijo, ano. Cuando tiene doble enlace, alqueno, sufijo, eno. Y cuando tenga triple enlace, nos vamos a referir por el sufijo ino, ¿ya? De alquino. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Se entiende cómo tienen que abordar entonces este tipo de ejercicios? La prueba va a ser muy similar
al anterior respecto a materia y a los ejercicios, lo que hemos hecho clase a clase. No se asusten que les voy a poner estructuras muy monstruosas. No, estamos recién aprendiendo esta nomenclatura. Así que no se asusten, así como profe va a poner ejercicios muy difíciles. No, siempre van a ser que ustedes puedan reconocer y aplicar lo que hemos aprendido durante todas estas clases de química. ¿Ya? ¿No hay preguntas hasta el momento? Me imagino que no. Vamos a continuar entonces con por qué se diferencian los alcanos, los alquenos y los alquinos. Cuando hablamos de alcanos, yo básicamente les recordaba adelante, solamente vamos a tener enlaces simples. Cuando hablamos de alquenos, vamos a tener ¿qué tipo de enlaces? Doble. Muy bien. Muy bien, Fernanda también dice enlaces pi. Excelente. Y cuando hablemos de alquinos, vamos a tener, aunque sea un enlace triple, ¿ya? No es que todas las estructuras, ojo, no es que durante toda la estructura van a haber solamente enlaces triples o solamente enlaces dobles. Como vimos anteriormente, aquí solamente había un enlace doble, pero ya basta con que haya uno para que esa estructura no sea un alcano y se transforme en un alqueno. Lo mismo va a ocurrir aquí, en los alquinos. Si nosotros ya tenemos un triple enlace, la estructura deja de ser un alcano y se vuelve un alquino. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a destacar de aquí? Vamos a poner el marcador. Ano, eno, ino. Por esa terminación de ano, eno, ino, vamos a reconocer si la estructura tiene simple, doble o triple enlace. ¿Ya? Si yo les pongo en la prueba de la siguiente figura y les pongo una estructura, por ejemplo, ya, igual a esta que hicimos aquí. ¿Ese es un alcano, un alqueno o un alquino? ¿Qué tipo de estructura es? Alqueno. Es un alqueno, Elías. Muy bien, Fernanda. Es un alqueno, ¿por qué? Porque él ya tiene, aunque sea un enlace doble. Basta con que haya uno para que deje de ser un alcano y pase a ser un alqueno. Y si yo hago esto... No, a ver. Me equivoqué ahí. ¿Qué estructura es esa? La que acabo de dibujar en amarillo. Un alquino. Un alquino. Muy bien. Ojo con eso que les estoy dando tanto énfasis, ¿ya? Para que puedan reconocerlos. Entonces, los alcanos, enlaces simples, alqueno, al menos un enlace doble, y alquinos, al menos un enlace triple. Recordar que los enlaces simples se denominan enlaces sigma. Los enlaces dobles, un sigma y un pi, y los enlaces triples, un sigma y 2 pi. ¿Ya? Que son estos que se superponen siempre en la base sigma. Siempre tiene que haber un enlace sigma, ¿ya? Para que luego sobre él se empiecen a formar los enlaces pi. ¿De dónde provienen estos enlaces? De la materia que nosotros aprendimos de la hibridación del carbono, ¿ya? Que es este reordenamiento que hay entre los orbitales para que el carbono sea capaz de formar 4 enlaces. ¿Ya? En este caso estamos estudiando la familia de los hidrocarburos, que son aquellos que se forman por la combinación de carbono ¿con qué era? Los hidrocarburos, carbonos con Hidrógeno. excelente, muy bien. Vamos entonces, vamos a echar una ayudita con la pregunta 3 y la pregunta 4 de la guía. La pregunta 3, chicos, dice, ¿cuál de los siguientes compuestos corresponde a un alquino? ¿Cuál dirían ustedes según todo lo que hemos hablado?
El- ¿Qué dice Claudio? La letra D. Elías dice la letra D. ¿D dijo Elías? Sí, D de dedo. D de dedo, muy bien y excelente. ¿Por qué? Porque termina, Elías, lo que tiene que haber hecho Elías es decir, ¿quién termina en ino? Porque recuerden que alquino tiene que terminar en ino. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿por qué no es la A? Porque nosotros aún no estudiamos esta palabrita de ciclo. Aún no estamos todavía aprendiendo los ciclos. Eso lo vamos a seguir aprendiendo el próximo año. Vamos a hablar qué ocurre cuando estas cadenas que están abiertas y son largas, 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 ellas se cierran, forman un ciclo, ¿ya? En este caso, tienen que fijarse que si les pregunto por alquino, la última terminación tiene que ser en ino y no comienza con ciclo, solamente comienza tal cual nosotros hemos nombrado los compuestos anteriormente, ¿ya? No va a entrar nada con ciclos en la prueba porque eso es algo que nosotros no hemos abordado durante esta unidad, ¿ya? Todos reconocen entonces por qué la 3 es la letra D, ¿sí? Ya, me imagino que sí. Pregunta 4. Aquí tendrían que estar todos unos secos para la pregunta 4. Me dicen, el radical CH3, CH2, CH2, ¿se denomina? ¿Qué tipo de enlace tiene? simple. Ya, El propito. Excelente, muy bien. ¿Por qué no podría ser propano? Me pilló. Lo pillé. Porque, A ver, Elías. porque como el sufijo del radical termina en ¿no? hilo. Muy bien. Esa es la única respuesta de por qué no puede ser propano. Propano sería si no fuera radical, si fuera la familia, la cadena más larga, ya si fueran estos dueños de casa que reciben a los radicales, se llamaría propano, pero ya están diciendo que esta estructura es un radical. Por lo tanto, recordar que los radicales, ya los radicales terminan con il o hilo. ¿Ya? De esas dos formas pueden terminar, il o hilo, ¿ya? Para que vayan, por supuesto, agudizando la forma de responder la pregunta. ¿Cuál será la fórmula molecular del propeno? Ojo donde cargo la voz, digo propeno. No debe ser la misma fórmula molecular que un propano o que un propino. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Cómo calculábamos la fórmula molecular? ¿Quién se acuerda de los segundos medios? Primero, prop. ¿Cuántos carbonos son? Tres. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿A cuántos carbonos se refiere con el prefijo prop? Rebeca dice al tiro que es la letra C. Vamos a llegar, Rebeca, a ver si tienes la razón. ¿Ya? ¿Cuántos entonces, cuántos carbonos corresponden al prefijo prop? Recuerden que la tablita que yo les adjunté durante varias clases los va a ayudar muchísimo aquí. Bastián dice 3. Excelente, Bastián. Entonces, inmediatamente eliminamos la alternativa A, eliminamos la D y eliminamos la E. Esas no pueden ser porque en la A me dicen un carbono. Y ya sabemos que prop son 3 carbonos. Y en la D y en la E me hablan de 4 carbonos. Entonces, si termina en eno, ¿será un alcano, un alqueno o un alquino? Alqueno. Alqueno. Y para calcular ya la fórmula molecular de los alquenos, tenemos que aprender lo siguiente. Esta dice CN, H
2N. Ya no es 2N más 2 como en el alcano, sino que en el alqueno es CnH2n. Si sabemos que el N corresponde al número 3, ¿cuántos hidrógenos acompañan a esa cadena? 3. ¿Cuántos No, 6. hidrógenos? 6. ¿Alternativa? B. Alternativa A ver. B. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un propeno. Si hubiese sido propano, Rebeca, hubiese sido la letra C, ¿ya? Pero recordemos que el alqueno tiene esta fórmula molecular, para que la anoten ahí en su cuaderno. El alqueno tiene una fórmula molecular que dice CnH2n, ¿ya? Y ahora, para que podamos reforzar eso, vamos a escribir las fórmulas moleculares. De los alcanos, ya lo habíamos practicado harto y era CnH2n más 2. De los alquenos, ya dijimos que era CnH2n. Fíjense, va perdiendo 2. Y en los alquinos, entonces, si pierde 2, sería CnH2n menos 2. O sea, vamos a hacer un ejemplo con cada uno de estos alcanos, ¿ya? Imagínense, entonces, que vamos a hablar de 3 carbonos. En todos vamos a decir que son 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos acompañan a los alcanos de a una familia de 3 carbonos? Si reemplazamos 8. el 3, serían 8. Muy bien. Entonces, esa sería la fórmula molecular para un alcano de 3 carbonos. Pero si ahora ese alcano ya no es un alcano, sino que tiene doble enlace y se transforma en alqueno, ¿a cuál corresponde? ¿Cuántos hidrógenos lo acompañan? 6. 6. Muy bien. ¿Y qué pasa si ahora ese doble enlace se transformó en un triple enlace y ya dejó de ser un alqueno, sino que pasó a ser un alquino? ¿Cuántos hidrógenos lo acompañan? 4. 4. Solamente 4. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a medida que aumentan los dobles o los triples enlaces, disminuye la cantidad de hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya voy a tener ocupado esos 4 dígitos con la cantidad de enlaces. Voy a tener 3 enlaces alrededor o 2 enlaces alrededor, ¿ya? O a veces 4 enlaces alrededor y no voy a necesitar hidrógenos. Por eso, tienen que aprenderse estas fórmulas moleculares para poder calcular cuántos hidrógenos acompañan esta cadena de alcanos, de alquenos y de alquinos. ¿Se entiende cómo es la estrategia? ¿O alguien necesita que lo repita? No tengo problema en hacerlo, chiquillo. Sí, profe. No, profe. Ya. Sí se entiende. ¿Se entiende entonces? Rebeca, que estaba por ahí, Benjamín, Valentina, Sebastián, todos están presentes en la clase. Profe, Dígame. el carbono el número del carbono podía variar según qué. Según lo que yo le podría decir, por ejemplo, yo te puedo decir carbono 10 carbonos, una estructura larga, o podría decirte una estructura chiquitita, 2 carbonos, ¿ya? Pero eso les voy a indicar yo la cantidad de carbonos, no es algo que ustedes tengan que aprender. Sí, lo que tienen que tener en claro es cuál es el prefijo que representa el carbono. Si hablo de met, estamos hablando de un carbono. Si hablo de et, estamos hablando de 2 carbonos. Si hablo de prop, estamos hablando de 3. Si hablo de 4, hablamos un but. Y después ya seguimos con estos que son más conocidos como pent, ex, ept, oct, non y dec para los 10. ¿Ya? Eso está en la tabla que yo he adjuntado en las diapositivas, chicos. ¿Ya? Quiero entonces ahora que los que estén asistiendo a esta clase reaccionen con un pulgar hacia arriba, un corazón, una talla, con lo que sea. Ya, Fernanda, la vi por ahí. Muy bien, Dylan.
Excelente, Aileen, Montserrat, Saray, Sinaí. Vamos, vamos, Javier, Ariana, Valentina, Alison, Bastián, Monse. Ah, excelente, estaban todos pendientes. Muy bien, chiquillos. Muy, muy bien. Entonces, aprovechando los últimos minutitos que tenemos de la clase, vamos a seguir trabajando con esta guía evaluada, ¿ya? Nunca, nunca, nunca va a ser para mí un desagrado tener que explicarle cómo hacer la guía. Sé que algunos han tenido algunos problemas para poder resolverla, pero aquí estamos para poder aplicar ya y solucionar sus dudas. Aquí la pregunta 7 la puse porque yo pensé que íbamos a alcanzar a ver ciclos, chicos. ¿Ya? Y como dije anteriormente en la pregunta que aparecía el ciclo de un alquino, ya no lo alcanzamos a ver. Por lo tanto, la pregunta 7 ya corresponde a esta materia que nosotros no vimos de ciclos. Así que no quiero que enfaticen o que se estén haciendo caldo de cabeza cuál es, porque es algo que nosotros no hemos visto. ¿Ya? Así que no se responde la número 7. Para los compañeros que no estén presentes en la clase, si le pueden dejar por el chat un mensajito, que la pregunta 7 no se responde, ¿ya? Porque no puedo evaluar algo que yo no les he enseñado, no hemos hablado de ciclos, ¿ya? Esta pregunta se escapó ahí entre medio de la guía. Ya, ¿Profe? dígame. Pero la alternativa correcta en esta sería la letra A, ya que sería como un cuadrado. Ya, pero fíjese que le están preguntando por el total de enlaces, no por la cantidad de carbonos. Estamos hablando de un cuadrado porque es butano, ya, porque tiene cuatro carbonos. Sin embargo, me preguntan por el total de enlaces, ¿ya? Para que no queden con la duda, los ciclos serían así. Este es un ciclo, ¿ya? Entonces nosotros vamos llenando obviamente con, lo voy a poner por acá, ahí vamos llenando con los hidrógenos que faltan. Entonces la cantidad de enlace, chao Claudio, cuídese, que le vaya bien. ¿Ya? Entonces la cantidad de enlaces ya va a depender de la estructura que yo tenga. La Fernanda nos dice la letra B, ¿ya? Sin embargo, la cantidad de enlaces va a estar, vamos a desarrollarla, pero no va a ser evaluada, ojo, sería un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. ¿Por qué cuento los hidrógenos? Porque recuerden que el hidrógeno se une también al carbono. Esa es la estructura que nosotros vamos a tener. Esto de aquí representa toda esa figura de ahí. Entonces la cantidad de carbonos que nosotros tendríamos serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 carbonos y sería la alternativa D. Pero esto es algo que vamos a aprender el próximo año. Cuando partamos ya el tercero medio, vamos a hacer esta materia de ciclos. ¿Ya, chicos? Para que no se, ¿cómo se llama? Atareen buscando algo que todavía no pasamos en la clase. Última pregunta antes de irnos. ¿Alguien tiene dudas respecto al temario? Voy a dejar de compartir la pantallita. ¿Cómo todos pasamos, Bastián? ¿A qué se refiere? Voy a dejar aquí